Mi nombre es Cindy López y les quiero dar la más cordial bienvenida a hoy en una emisión más en esta serie de webinars de proyectos exitosos del programa de cooperación Iberarchivos. Quiero destacar que Iberarchivos es un programa comprometido con la recuperación de la memoria de los pueblos y desde su creación ha apoyado a 1,395 proyectos archivísticos que se han enfocado en diferentes líneas de actuación y sobre todo han ayudado y contribuido a preservar los fondos documentales y la cultura iberoamericana. Es así como lo hace este proyecto. Y para hablarnos de él, tenemos un gusto, bueno, el placer completo de contar con la participación del equipo de trabajo del proyecto archivístico. Ellas son grandes profesionales que desde diferentes ángulos, desde diferentes áreas de trabajo, desarrollaron este proyecto en Uruguay llamado Archivo Histórico del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, INOEA. Es la primera fase, conservación preventiva de documentos de congresos de 1916 a 1973. Es un proyecto elaborado por Flaxo Uruguay y bueno, estoy muy contenta de darle la bienvenida a Laura Osta. Ella es la coordinadora del proyecto, es doctora en Historia Cultural por la UFSC de Brasil. Realizó un postdoctorado en Historia de la Infancia con la base, más bien con la beca Calderoy, y es docente de Historia en el CFE, el Instituto Normales. Es investigadora de primer nivel, profesora en Flax Uruguay, docente de la Universidad de Montevideo, y bueno, ha publicado una gran, pero gran variedad de artículos en diversas revistas, en diversos artículos. Es autora de libros. La infancia del torno del 2020, Imágenes resistentes de 2019, El sufragio, una conquista femenina, el 2008, y de educación, secularización en Hispanoamérica del 2011. Ella ha presentado, bueno, numerosas exposiciones en congresos de trabajo, en coloquios, en seminarios uruguayos y también internacionales. Ha dirigido muchísimas, pero muchísimas tesis en licenciatura y maestría. Ha coordinado congresos internacionales, ha ganado premios, becas, bueno, tiene una trayectoria espectacular. Como cada una de las que nos acompaña el día de hoy, es investigadora honoraria del CDE y bueno, fue una pieza clave y fundamental para desarrollar este proyecto. También está con nosotros Berta Igoa y nuestra queridísima técnica en conservación, que es Paola Mordecki. Pero ¿qué les parece si ahora le damos la palabra a nuestra querida coordinadora Laura Osta para que nos explique su parte y ahora les cuento un poco más de nuestras dos representantes? Bienvenida, Laura, un gusto tenerte por aquí. Hola, bienvenida Cindy. Una alegría compartir con la gente de Iberoarchivo que, bueno, que nos ha apoyado con esta beca que pudimos poder llevar a cabo la primera fase de este proyecto, que como bien presentaba Cindy, se refiere a la conservación preventiva de documentación de los congresos panamericanos, de 14 congresos, concretamente, que fueron los primeros 14 congresos que se hicieron. Y bueno, tuve la suerte de que me convocaron para poder coordinar con este equipo maravilloso que me tocó, con Berta y con Paola, que son las expertas en el área. Yo simplemente coordino, nada más, pero bueno, sí pude ver como la importancia y la necesidad de hacer este proyecto, porque bueno, les cuento un poquito, este archivo pertenece al Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, que es parte de la OEA, y desde el 2020 hicieron un convenio con Flaxo Uruguay para poder, dentro de algunas cláusulas del convenio, poder preservar, ¿no?, y cuidar de este archivo. Y ahí es que Flaxo me convoca a mí, yo trabajo en Flaxo, me convoca para bueno, buscar apoyo y organizar un poco un equipo para poder llevar a cabo esta preservación, clasificación, ordenamiento, que este archivo estaba desde el 2012, que era la última vez que había tenido una archivóloga,
en un estado de, bueno, de bastante abandono, no solamente desde lo edilicio, sino también desde la presencia humana, no tenía gente que lo cuidara. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que empezamos a organizar, y lo que estamos haciendo es, empezamos por los congresos, porque nos pareció, fue una evaluación que hice a partir de diálogo con investigadores de la infancia de América Latina, que era como la documentación más importante que teníamos, que corría más riesgo también, porque era en el único lugar donde estaba preservada esa documentación, ese registro de actas de los congresos panamericanos, que empieza desde el 1916, el primero, y es donde congrega justamente a académicos, a médicos, a docentes, investigadores de la infancia de toda América Latina, y se congregan en esos congresos. Y el registro está unificado acá en la sede del instituto, en esta biblioteca Morgio, que es una biblioteca que va a ser fundada en 1927, justamente en el objetivo de preservar y de toda la documentación que se va produciendo con respecto a la infancia. Esta documentación tiene una extensión de 4,2 metros de documentación, está siendo procesada según las normas archivísticas ISAD y NUDA, también sigue los lineamientos ICROM de conservación y de gestión de registro. El equipo está cuidando esos detalles, ¿no? Que es la idea que puede hacer desde un lenguaje universal esta preservación también. Bueno, en cuanto a los recursos humanos del proyecto, yo soy la coordinadora, como les decía, que lo que hago es bueno, administrar y coordinar un poco las actividades del equipo. Cada tanto nos reunimos para ver cómo van y ver los avances y ver un poco cómo continuamos ante los obstáculos que pueden ir surgiendo. Después, la dirección técnica está a cargo de la archivóloga Berta Igoa, que es quien coordina, ejecuta y supervisa las tareas de conservación preventiva. Es la que identifica también la documentación, la organiza y la describe, también es la encargada de eso. Y después tenemos a la asistencia técnica de Paola Mordecki, que ella hace las intervenciones de conservación y restauración de los documentos, y la asistencia en tareas archivísticas también. Ellas después les van a contar lo que han hecho cada una, así que no me voy a detener en esto, porque la idea es que ellas puedan contar todo lo que han hecho. Estos son los objetivos que nos planteamos en el proyecto. Bueno, primero, rescatar esta documentación que estaba en riesgo, porque bueno, las condiciones edilicias, ahora vamos a ver algunas fotos, no estaban en buenas condiciones para preservar la documentación. Otro de los objetivos es mejorar las condiciones de conservación de la propia documentación, ¿no? Entonces, para eso trasladamos la documentación de los congresos a un lugar que sí estaba en condiciones de preservación, eso lo van a comentar las chiquilinas. Favorecer el acceso a su información. Nos encontrábamos con la situación de que hay varios investigadores y investigadoras de América Latina y del mundo que vienen a Uruguay específicamente a trabajar con este archivo, porque es el único lugar donde está. Entonces, bueno, también era importante poder favorecer ese acceso, poder favorecer generar un lugar para que pueda hacer trabajar esa documentación, ¿no? Un horario para recibirlos, ¿no? Y poder trabajar. Así que bueno, eso también fue importante. También difundir contribuir a la difusión de ese archivo y también de este trabajo que estamos haciendo gracias a Iberarchivo, ¿no? Bien, contribuir también a los intereses de Flaxo, que también Flaxo tenía esa iniciativa de poder cuidar de este archivo y de favorecer a todo lo que sea investigación de infancia. De hecho, se está organizando ahora un programa de posgrados en infancia y ya hay cursos de especialización, para trabajar específicamente con este archivo también. Bien, voy a pasar ahora. Bien, ahí vemos algunas fotos que muestran un poco el estado en que estaba el archivo.
que había condiciones inapropiadas para la preservación de la documentación, con humedad, bueno, eso tapados por nylon, en fin. Por eso tuvimos, cada vez que llovía se entraba agua, tuvimos que sacar todo el material del Congreso y poder llevarlo a un lugar seco donde estén las condiciones de preservación, ¿verdad? Bien. Después, bueno, esto un poco ya lo comenté, ¿no? Cuál había sido el objetivo de la creación de este archivo, que va de la mano de la creación del Instituto Interamericano del Niño, que en ese momento se llamaba El Niño, ahora se llama Niño, Niña, Adolescente, que era justamente construir un centro de estudio y documentación para preservar y propagar también todo lo referido a la infancia, ¿no? Al niño americano, como dijeron en aquella época. En el 2020 se hizo este convenio con Flaxo, que ahí es que entramos nosotros, y en el 2021 es que ganamos el proyecto de Iberarchivo para poder trabajar, que lo trabajamos durante todo el año 2021. En cuanto al valor histórico de los congresos, algo me adelanté, como decíamos, los congresos van desde el año 1916, lo que nosotros trabajamos fueron 14 congresos, pero llegan hasta 22 congresos, ¿no? Hasta el 2019, es lo que tenemos el registro acá de los documentos. Es importante, y por eso empezamos con los congresos, porque, bueno, es acá en Montevideo, acá en este lugar, en este archivo, el único lugar donde congrega toda la documentación, todas las actas de todos los congresos. Entonces, los investigadores de América Latina vienen hasta Uruguay a trabajar con esos congresos. Entonces, era fundamental poder preservar, y en un futuro lo que queremos es poder digitalizar también para que los investigadores puedan tener acceso a esa documentación sin tener que venir hasta acá a la sede. Pero bueno, eso va a quedar para otra etapa, ¿verdad? Todavía no lo estamos pudiendo proyectar. Bien, ahora Berta les va a hablar sobre la primera fase, que es la que ella estuvo trabajando también en el registro, y bueno, le doy la palabra a Berta entonces. Bien. Hola. Me gustaría antes de que empieces a hablar, Berta, presentarte apropiadamente. Bueno, quiero decir que Berta, además de desarrollar y de ser una profesional en el área archivística, una archivóloga, ella ha apoyado y ha colaborado en otros proyectos de Iberarchivos. Berta es archivóloga, es egresada de la Universidad de la República, trabajó como maestra de educación y como encargada del Departamento de Administración del Patrimonio Documental del Congreso de Educación Primaria. Ha trabajado desde el año 2009 a la actualidad en instituciones educativas, culturales públicas y privadas. Tiene, bueno, una gran experiencia en la implementación de proyectos archivísticos que han sido apoyados o cofinanciados por lo que era anteriormente ADAI, que actualmente es Iberarchivos. Y bueno, recientemente se desempeñó como responsable de la ejecución del proyecto, que bueno, que actualmente estamos presentando y bueno, tiene una gran trayectoria en este tipo de trabajos. Muchas gracias por estar con nosotros, Berta. Gracias a ustedes, ¿no? Por lo que nos ofrecen, tan valioso. Bueno, en pantalla tenemos un listado de los congresos de panamericanos, ¿no? Que se custodian. Una parte en el edificio en el que ahora está Flaxo, y la otra parte, la más reciente, permanece en el edificio del Instituto Interamericano del Niño, que está aquí, muy cerquita de donde estamos nosotros, atravesando un patio. Y bueno, en esta primera fase abordamos, como ya se dijo, la conservación y procesamiento archivístico de los congresos desarrollados entre 1916 y 1973. Acá en pantalla aparecen los nombres de los países
que fueron sede de estos congresos. Bueno, en primer lugar, en Argentina. Y acá cabe destacar que las promotoras de estos comienzos fueron dos mujeres que dieron lugar, que ellas organizaban unos congresos nacionales, pero después tuvieron la inquietud de ampliarlo y allí comienzan los congresos panamericanos. Bueno, de este primer congreso hay poca documentación, pero muy rica, ¿no? Muy valiosa. Luego, el segundo congreso es en Uruguay. Acá en nuestro país, en Montevideo, se realiza este congreso y de este sí hay abundante documentación. Además de los tomos en los que se guarda lo que se publicó en esa ocasión, hay varios tomos donde se conservan documentos que son inéditos, porque son los trabajos, de lo cual voy a hablar después, que enviaron con la aspiración de presentar a los congresos. Bueno, en cuanto a la estructura de la institución, del Instituto Interamericano del Niño, importante para considerar la organización, ¿verdad? Destacamos que hay 3 órganos, que son los que aparecen en pantalla: el Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, que fue históricamente como el primero en surgir, luego el Consejo Directivo, y la Dirección General. El objetivo del Congreso Panamericano del Niño, que es el que nos ocupa en esta instancia, es promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los Estados miembros del sistema interamericano. Estos congresos son instancias de diálogo, de reflexión, de comunicación, en las que se hacen visibles los diversos niveles alcanzados por los países americanos, ¿no?, en el desarrollo de sus políticas de niñez y adolescencia. Estos congresos constituyen un acontecimiento político y técnico, no solo por el intercambio de información, experiencias y conocimientos, sino también por la posibilidad de analizar las políticas implementadas por los distintos gobiernos de cada uno de los estados miembros, ¿verdad? Estados miembros de la OEA, y que acuden a estos congresos sus representantes. También los avances y los desafíos pendientes de las políticas para niñas, niños y adolescentes de las Américas. En estos congresos participan autoridades gubernamentales y especialistas en los temas abordados. Bueno, este es el órgano que produjo la documentación sobre la cual estamos trabajando. Como dije antes, hay una parte que está en el archivo histórico y otra pequeña parte que aún no ha llegado acá. Nosotros comenzamos un trabajo que tiene antecedentes. Hay fichas tradicionales que están ubicadas en ficheros, y hay fichas clasificadas por tema. Los temas están ordenados alfabéticamente, y están ubicadas en grandes biblioratos cerrados. Allí se ve en las imágenes, ¿no? Son unos biblioratos que contienen mucha información, que está organizada y que es un antecedente importante para nuestro trabajo.
sea, se hizo en su oportunidad cuando estaba la archivóloga Silvia Gagliardi a cargo del archivo del Instituto Interamericano del Niño, todo un trabajo que nos ha servido de base y una clasificación, ¿verdad?, que también se realizó en otras instancias, se les adjudicaron códigos a los documentos, y ahora cuando nosotros los registramos, le adjudicamos nuestro código por el cuadro de clasificación, pero también tuvimos en cuenta, registramos esos códigos anteriores, porque existe un registro llamado Índice Bibliotecológico de la Biblioteca Especializada Dr. Luis Morquio, donde están registrados con otros códigos. Y allí hay mucha información que nosotros no abarcamos todo. Y además están las etiquetas puestas en algunos tomos, ¿verdad? Entonces, pusimos como identificación las que se dieron en distintos momentos, ¿no?, de este trabajo. Para la primera fase del proyecto, se plantearon como objetivos específicos abordar, bueno, la conservación preventiva de documentos de acuerdo a pautas internacionales de preservación documental, lo que está a cargo de Paola Mordecki, la organización de los volúmenes, clasificándolos por congreso y ordenándolos cronológicamente. O sea, esta es una primera etapa en la organización, ¿no? Es la etapa inicial, donde además de clasificarlos por congreso, después se empezó a abordar cada congreso con los tomos correspondientes. Para estas actividades, por cierto, que se han tenido en cuenta las normas nacionales e internacionales de descripción archivística, la ISAT-G y la NUDA uruguaya. Y luego la difusión del proyecto archivístico en la web de la institución. Y también a través de estas actividades de difusión, como la que estamos realizando ahora, y en el mes de julio se realizó acá en la sede de Flaxo una mesa de diálogo con público presencial y también a distancia. Bueno, en cuanto a las actividades en concreto, antes de comenzarlas, realizamos un diagnóstico. Un diagnóstico desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista general, ¿no? El volumen, ¿verdad? El volumen que abordamos fue de 4,2 metros lineales, lo cual no resultó muy sencillo de determinar porque se encontraban dispersos, o sea, había algunos volúmenes que estaban reunidos en el mismo estante, las mismas baldas a continuación, pero había otros que no los encontramos en primera instancia, y después resulta que aparecieron, que estaban por otro lado, bueno, pero ese fue el volumen de 4,2 metros lineales, el que resultó para abordar en esta ocasión, para realizar el trabajo. Queda pendiente, ¿no?, para esta segunda fase que estamos comenzando ahora, otro volumen, más o menos similar. En cuanto al el soporte, es papel. De esto que nosotros estamos trabajando, es soporte papel. El estado de conservación de los documentos es bueno para hacer que hacen
más de 100 años que existen muchos de ellos, pero el estado de los contenedores, regular, en algunos casos bastante deteriorado. Por suerte la parte interna se ha conservado bastante bien. Como se ve acá, hay distintos contenedores, ¿no? Hay distintas formas de acondicionamiento. Algunos documentos están encuadernados con tapadura y esos están mejor. Después algunos se encontraron en esta especie de revisteros que a esos se trataron de otra forma, que ya Paula les contará. En relación al procesamiento archivístico, se siguieron las distintas etapas que ya conocemos. La identificación, la organización, clasificación y ordenación, se fueron conformando las series documentales, se elaboró un cuadro de clasificación, de acuerdo a la estructura del subfondo Congreso Panamericano, del Fondo Archivo Histórico del Instituto Interamericano del Niño. Porque partimos del fondo que tenemos acá, en este edificio, ¿no? Que está bajo la custodia de Flax. Luego, la descripción documental, se realizó un inventario como instrumento de descripción en Excel. Para este trabajo de la descripción se tomaron 2 hojas, una más sencilla de los congresos, con el país sede, con las fechas extremas y con algún otro dato básico. Y en la hoja 2 se comenzaron a registrar, porque esto recién está comenzando, cada uno de los tomos, acá con una descripción un poco más amplia, ¿no? Siempre tomando ítems de las normas. Lo que encontramos es que algunos documentos fueron producidos en las fechas en que se celebró el Congreso, o anteriores o posteriores, pero en ese entorno, ¿no? Y otra documentación que llamamos asociada, que son básicamente publicaciones que se hicieron años más tarde, y desde otros países más americanos, pero más distanciados. Bueno, la difusión de la información, ya hablé de esto. Y los resultados alcanzados en esta primera etapa están en relación con lo demás, ¿no? 4,2 metros de documentación tratada, que representa el 1,68% de la documentación total del archivo, que son unos 250 metros. Se implementaron distintas medidas de limpieza y conservación preventiva, se restauraron los documentos más deteriorados, manteniendo su integridad física y su contenido inalterados. Se identificaron documentos, se organizaron, describieron, registrando sus datos de acuerdo a las normas, como ya dijimos. Lo del inventario también ya hablamos. Los instrumentos que se generaron aparecen acá, también ya hablamos de ellos. Y luego pasamos a los tipos documentales que se encontraron. Fueron diversos. O sea, cuando recién nos convocaron, bueno, era para las actas, pero resulta que las actas contienen distintos tipos, variados, múltiples tipos documentales incluidos. Hay unidades documentales simples y también compuestas. Del listado que se presenta en pantalla,
me detendré especialmente en las actas y los trabajos. Las actas, por lo que comentaba recién, y los trabajos, y uso esta palabra porque es la que aparece en los documentos, los trabajos son los escritos presentados con la aspiración de ser expuestos en los congresos. Los que fueron aceptados se pueden encontrar publicados, por lo que tuvieron difusión más allá de la instancia del Congreso. En cambio, los que no fueron seleccionados sí se encuentran encuadernados en 10 tomos de tapa dura, de tamaño grande, y entre sus autores se encuentran personalidades destacadas en su especialidad. Son trabajos inéditos, manuscritos y mecanografiados, algunos con tablas impresas o con librillos adjuntos o con otro tipo de documentos también adjuntos. O sea, son muy valiosos los contenidos, son trabajos realizados realmente por gente muy especializada, muy destacada. Y esos trabajos corresponden a distintas secciones. Están acondicionados por sección en muchas oportunidades. Porque los congresos funcionaban así, por secciones, y esas secciones son derecho, higiene, psicología, educación, asistencia a la madre y al niño, sociología, legislación industrial. Bueno, el cuadro de clasificación aparece acá un boceto sencillo y del inventario también un esquema para que tengan una idea, y paso a darle la palabra a Paola. Muy amplio el trabajo y demasiado completo. Hay que reconocer que lo hacen en tiempo récord porque estos proyectos archivísticos son de verdad muy extensos. Y bueno, para hablarnos un poquito más del trabajo y del desarrollo está con nosotros Paola Mordecki. Ella fue la encuadernadora especializada en realizar este trabajo. Es una especialista en Buenos Aires en restauración de libros y papel, estudiante de archivología en la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR. Participa como asistente técnica en conservación preventiva y restauración en el proyecto que actualmente estamos presentando. Sin duda, fue muy importante su trabajo y su colaboración. Paola, bienvenida, un gusto. Muchas gracias. No, simplemente te estaba agradeciendo a ti y a Iberarchivos por todo el apoyo, que ha sido invaluable. Además, nosotros ahora, como les comentaba a mis compañeras, este proyecto fue pensado en distintas etapas. Les estamos presentando la primera etapa, pero en este momento estamos trabajando ya en la continuación del proyecto. Entonces, está bueno destacar eso, que nosotros seguimos trabajando en esto, y que continuamos teniendo el apoyo de Iberarchivos. En cuanto, yo les cuento un poquito sobre cómo abordamos todo el trabajo sobre conservación preventiva. Como en cualquier proyecto de conservación preventiva se prioriza la estabilización y la limpieza de los documentos como primer trabajo, como primera actividad, y solamente restauramos en esta ocasión algunas piezas seleccionadas, porque ese es un trabajo que realmente lleva muchísimo tiempo, y queríamos abarcar la totalidad de la documentación, y solamente pudimos restaurar algunas piezas, que luego les vamos a mostrar. Como objetivos primarios, teníamos mover la documentación del local donde estaba, que les mostrábamos en las fotos iniciales, que no estaba en buenas condiciones, se llovía, entraba agua cada vez que llovía, estaban muy expuestos a la luz del sol los documentos. Entonces toda la documentación la movimos como
como primer medida la movimos a un local que estaba acondicionado, con la humedad relativa adecuada, con ventilación, sin luz solar, y allí podían estar los documentos protegidos del polvo, de la luz, de los agentes aéreos y de todos los otros agentes que terminan deteriorando la documentación. Otro de nuestros objetivos es reducir al mínimo la manipulación de estos documentos para minimizar los riesgos que hay de continuar con el deterioro. Para esto tenemos dos líneas. Una es el tratamiento directo sobre los documentos, haciendo contenedores, como se puede ver en la foto, contenedores individuales para cada documento, y por otro lado, generar instrumentos como los inventarios, donde se pueda consultar la información contenida dentro de los documentos en línea, y que no sea necesario venir y manipular los documentos para ver qué contiene cada uno, y que puedan acceder en línea desde todo el mundo, incluso antes de venir hasta acá. Con eso no solo protegemos los documentos, sino que además es mucho más fácil acceder a la información y ampliamos un montón la cantidad de gente que puede acceder a toda esta información. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico del entorno, no solo del local donde se guardaban los documentos, sino del edificio. Es muy importante el edificio donde estás y la ciudad, el país. Nosotros estamos en una ciudad que está muy cerca del mar, entonces tenemos mucho viento y tenemos una humedad muy alta, y eso es un problema que tenemos que abordar, muy típico del país, no solo de temas de conservación, sino demora mucho en secarse la ropa, por ejemplo. O sea, son cosas que tenemos que lidiar con ellas día a día, y esas son cosas importantes para tener en cuenta. En cuanto a los documentos, como les comentaba Berta, estamos trabajando solamente con soporte papel, que eso en cuanto a conservación simplifica bastante el trabajo, porque toda la documentación puede estar junta, con las mismas condiciones, y sabemos que va a estar bien. Los documentos son de tamaños y papeles y tintas muy variados, porque como les comentaba Berta, es documentación que se manda de todos los países que participan del Congreso, se envían hacia el país sede. Entonces allí se juntan un montón de materiales enviados de distintos países, y se puede ver incluso ahí, por ejemplo, cómo se identificaban de cada país y de cada institución, incluso los papeles. Eso es una filigrana que se ve dentro del papel, una marca de agua con el escudo de Uruguay, que se ve en la foto, que es uno de los documentos que son 500 páginas, todas con el escudo de Uruguay, escritas a mano y a tinta, y todos esos documentos se juntaban en el país sede, que luego fueron enviados acá al archivo. Así podemos ver, por ejemplo, cómo hay distintos papeles, distintos tamaños, todos encuadernados en un mismo volumen. Como les comentaba Berta, tenemos varios volúmenes que están encuadernados en tapa dura, y eso es porque en el archivo acá, alrededor de los años 50, 60, había un taller de encuadernación propio, con gente que trabajaba acá día a día, y reencuadernaban todos los documentos que se enviaban de los congresos, y los unían en distintos volúmenes, identificados por congreso, con un índice y con tapa dura. Esos volúmenes son los que están en mejor estado de conservación en este momento, y realmente se nota la diferencia entre los que fueron tratados con una perspectiva de conservación en su momento, y los otros, que incluso hay varios documentos que se deterioraron al punto de que se pierde información, que no se leen los textos, y eso no pasa con los documentos que fueron conservados adecuadamente en su momento. Eso es muy importante destacarlo, porque ya desde el vamos nos indica
la importancia de todo el trabajo que estamos haciendo ahora para el futuro. Lo primero que se hizo fue la limpieza mecánica de toda la documentación, con un pincel y aspiradora, que, bueno, como se ve en la foto, hicimos un instrumento casero de alta tecnología, improvisado, pero que nos permite sacar el polvo a la vez que se aspira, entonces no nos llega a nosotros, a las personas, que eso es también un tema, que la idea es que el polvo y la suciedad que se encuentra en los libros, que no lo terminemos aspirando nosotros. Entonces es muy importante que a la vez de pasar los pinceles se aspire en el mismo momento, porque si no al final los terminamos respirando nosotros el polvo que estamos sacando de los libros. Con eso también se hace una revisión sistemática de cada uno de los volúmenes para controlar la presencia de actividad biológica, que por eso nos referimos a insectos, hongos, ácaros, arácnidos y cualquier otro bichito que podamos encontrar por ahí, que en este caso realmente, sorprendentemente, fue muy baja la presencia de actividad biológica, y eso es importante tener identificado cuáles son los volúmenes que tienen esos problemas y apartarlos del resto de la documentación para que no contagien. Eso es una pandemia en libritos. Y luego se hizo un control de friabilidad y de estabilidad de las tintas, porque como les comentaba, son documentos que vienen de muchos países distintos, de épocas muy diferentes, y las tintas que se usan para escribir, especialmente para escribir a mano, a veces, especialmente ahí sobre fines del siglo XIX, 1890, 1910, que son los primeros documentos que tenemos, hay algunas tintas que se hacen con base de hierro, con tintas ferrosas, que con el tiempo terminan siendo corrosivas y terminan comiendo el papel. Y tenemos algunos documentos muy puntuales que tienen esa presencia de esas tintas corrosivas, que hay que darles prioridad porque claramente se está desintegrando la información por la propia tinta sobre la que fue escrita. Y esos fueron los primeros puntos bueno, tenemos estos documentos especiales que necesitan un tratamiento especial, identificarlos bien al principio. Como les comentaba, previa a toda la manipulación de los documentos, lo más importante es protegernos a nosotros. Usamos todo el tiempo guantes, como se ven en las fotos, especialmente al principio, tapabocas, que ahora con la pandemia es muy común y andamos todos de tapabocas, pero en realidad siempre se usa tapabocas en conservación para evitar, especialmente al principio que no sabemos qué contienen los documentos, para evitar el contacto con todos los agentes biológicos que en general no podemos ver. Acá se ve como el local de destino al que trasladamos todos los documentos es el estante de arriba, es donde se encuentran algunos de los tomos. Ese fue en el proceso en el que estábamos llevándolo al nuevo documento, al nuevo local. El local se hizo una limpieza general, se desinfectaron todos los estantes donde se iban a llevar la documentación, y ya en el traslado fuimos ordenando los documentos por congreso, que como les comentaban, algunos estaban bastante desordenados. Numeramos las estanterías, los anaqueles, y fuimos recopilando la información topográfica de dónde estaba cada documento, y en los índices existentes actualizamos toda esta información. Y allí estábamos preparados para tratar los tomos uno a uno. En esta foto se ven los pocos tomos que tenemos del primer congreso, que inicialmente nos comentaban en el instituto que no había información del primer congreso, que ellos sabían que en algún momento había documentación, pero que ya no estaba y no la encontraban, que la habían perdido, y los encontramos sobre un radiador, en una pila de libros, estaban ahí,
Y acá se ve un poco el desorden que había entre la documentación, que bueno, fuimos rescatando todos estos documentos, limpiándolos y ubicándolos todos juntos, y registrando dónde estaban para que luego no se pierdan. Esto es de los primeros, del primer congreso en 1916, y estos son tomos que están encuadernados en el archivo. Como les comentaba, tomos de tapa dura, reencuadernados aquí, y se ven los diversos adhesivos, etiquetas adhesivas de las varias etapas en las que se fueron registrando todos estos documentos. Todos los tratamientos que se le hacen a los documentos se registran en una ficha de conservación, donde le hacemos un diagnóstico al libro y ponemos todas sus características físicas, el tamaño, el papel, la tinta con la que está escrita. Dejamos registro del estado de conservación, de todas las intervenciones que se fueron realizando, y de si se proyectan intervenciones necesarias, como puede ser la limpieza de hongos, o la estabilización de alguna tinta específica, como les nombraba. Como medida preventiva para el acceso a la información y reducir la manipulación, le sacamos fotografías provisorias a todos los volúmenes, porque la digitalización está proyectada para etapas futuras. Entonces le sacamos foto a todos los índices de los documentos, y esto está accesible en línea, y los que quieran pueden solicitarnos luego los enlaces para consultar la información. Se hicieron intervenciones puntuales en algunos de los documentos que se encontraban en muy mal estado. Acá se hizo de todo. Unimos hojas desprendidas, tapas desprendidas de los bloques del libro, había lomos que estaban por separado de las tapas, hojas rasgadas, esquinas separadas, limpiezas puntuales, todo eso se fue acomodando. Y acá tenemos una imagen de un antes y después, de pequeños pliegues que aparecen en muchos de los tomos, que luego esto puede hacer que las hojas se desprendan, entonces lo corregimos. Limpieza con goma rayada. A la izquierda podemos ver cómo la goma toma el color de la suciedad sobre el libro. Y algunos libros se restauraron puntualmente, se les hicieron intervenciones mucho más invasivas, incluso algunos tomos se desarmaron completamente, como se puede ver acá, para luego poder rearmarlos, porque ya estructuralmente no soportaban una manipulación de ningún tipo, entonces se decidió algunos tomos restaurarlos enteros. Todas las intervenciones se hicieron con materiales aptos para conservación, papel japonés, adhesivos que se pueden retirar con agua, y todas las intervenciones también están registradas en la ficha de conservación que les comentaba. Acá se pueden ver algunos documentos interesantes que fuimos encontrando, precauciones para pandemias de 1910, que nos sugieren las mismas medidas de higiene que estamos usando ahora, y la invitación al primer congreso, que como les comentaba Berta, son mujeres argentinas las que fueron las precursoras de estos congresos, Julieta Lanteri, Alicia Moraes y Amelia Álvarez, que eran las directoras y secretarias del congreso en 1916, en su primera edición. Una cosa que Perdona, Laura, ¿nos puedes repetir un poquito? Es que ahí se cortó.
Ahí está. Una cosa que quería contar también es que entramos con este proyecto en la categoría supranacional, justamente por la naturaleza de estas instituciones a las que pertenecemos, tanto Flaxo como el Instituto Interamericano del Niño, son instituciones internacionales que buscan justamente preservar, ¿no? Documentación o en cuanto a Flaxo, la educación, difundir la educación y la investigación a nivel internacional. Entonces, por esa naturaleza de estas dos instituciones es que nos presentamos para la categoría de Iberoarchivo supranacional. Esa era la aclaración que quería contar, que no me había olvidado decirlo, nada más. Bueno, y agradecerles a ustedes por este espacio de difusión, en sí, por todo la motivación y el apoyo, no solamente económico, sino también humano y técnico, y en todos los sentidos que siempre hemos recibido por parte de ustedes. Queremos agradecerles, queremos felicitar por todo este apoyo que le da a los archivos y de Iberoamérica, y bueno, y alentar a que continúen. Ustedes tienen una gran trayectoria, y para nosotros, para este archivo en concreto, fue fundamental el apoyo de ustedes, para poder salir, como vieron, lo que era y lo que se transformó, y eso fue gracias al apoyo que tuvimos. Así que bueno, agradecerles en ese sentido también. Me gustaría hacerles un par de preguntas. Creo que ha sido una exposición muy completa, pero bueno, en primera instancia a Laura me gustaría preguntarle, fuiste la coordinadora del proyecto, entiendo que fuiste la realizadora de llenar el formulario, que muchas veces termina siendo un poco dolor de cabeza, parece un proyecto de tesis, porque hay bastantes cosas que llenar. Y me gustaría que de pronto les dieras algunas recomendaciones o tips a la gente que está llenando los formularios para esta convocatoria. ¿Qué es lo que tú consideras que facilita o ayuda a que se pueda llenar bien y que sea pues exitosa este formulario? Bueno, en primer lugar, aclarar que tuve total apoyo de ellas dos, que son las expertas en esto. O sea, no es que yo lo llené sola, yo llené algunas partes más institucionales, pero en realidad las que hicieron el trabajo arduo fueron ellas, en los dos casos, porque en el primero y ahora en el segundo también. Así que mi recomendación es apoyarse en el equipo especializado, o sea, en la gente que sabe, y buscar eso, como gente que se comprometa. En el caso de ellas fueron totalmente comprometidas con la causa, porque bueno, también este archivo compromete, ¿no? Realmente con la causa, porque es un archivo muy valioso. Se está cortando de nueva cuenta. Perdón que te puedes enfocar, es que se va ahí. Estas circunstancias también de un poco de abandono desde lo edilicio también y desde del personal, hizo que nos apoderáramos todas de esto, ¿no? No es que yo hice nada, en realidad las que hicieron todos fueron ellas, yo acompañé y organicé un poco, pero en realidad el mérito es totalmente de Berta y de Paola, incluso también para los formularios. Así que mi consejo es que se apoyen en el grupo de especializado de las archivólogas, del asistente, que son las que están ahí y tienen el lenguaje, son las que saben, ¿verdad? En mi caso, mi formación es en historia, o sea, yo no tengo formación en archivología, entonces yo era muy poco lo que podía aportar, más que nada en la parte institucional y de objetivos y eso sí, pero bueno, en la parte más técnica fueron ellas las que lo hicieron. Entonces, nada, el mérito es de ellas. Pero sí, como consejo, es apoyarse en el equipo, ¿no? Porque una sola no puede con todo, es verdad, es como muy complejo el formulario, y cada una tenía como una parte, ¿no? Cada una sabía dónde podía aportar, y creo que el trabajo en equipo es fundamental para el formulario también, para todo. Y en este caso se vio, ¿no? Entonces yo llegaba hasta un punto y ahí hacíamos un Zoom y compartíamos y entre todas, y yo creo que va por ahí, el trabajo en equipo es fundamental para que las cosas salgan. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Me gustaría mencionar, bueno, como saben, este video, esta grabación se va a compartir además en el canal de YouTube, y mencionar que, bueno, ellas han sido súper profesionales, comprometidas. Este fondo aún les falta trabajar una parte y han presentado ya o están preparando su proyecto en la convocatoria que se está por realizar. Ganaron la convocatoria anterior
Y bueno, sin duda, súper talentosas y bueno, extraordinario trabajo que realizan, así que estamos muy, muy contentos con su trabajo. Me gustaría preguntarle a Berta y a Paola si de pronto siempre hay como algún documento, algo en particular que uno recuerda cuando realizas estos proyectos de esta envergadura. ¿Por qué? Porque a veces es muy particular o porque costó más trabajo trabajarlo, restaurarlo. ¿Tienen algo así que nos gustaría, que nos quieran compartir, alguna historia de algún documento o algún fondo? Bueno, hay una imagen allí de un documento, el de la autocalificación, que nos llamó la atención. Yo vengo de la educación y de la educación primaria, ¿no? Entonces esos temas me atrapan mucho. Y acá, entre los trabajos que se presentaron, hay uno que habla sobre el sistema de autocalificación. Hay un tipo carné, digamos, donde el alumno, esta es la sugerencia, ¿verdad? Que el niño se autocalifique en cuanto a su rendimiento, digamos, en cuanto a su conducta, pero también el otro ítem, son 3 nada más, es en cuanto a los logros que va obteniendo, en lo que se va superando a sí mismo. Se tiene que marcar un punto allí, en esto que después se transforma en una gráfica, para ver los ascensos o los descensos, para ver la evolución que va teniendo. Y estas plantilla, no sé, están acompañadas de un librillo donde se dan la fundamentación y las instrucciones para el docente. Bueno, este es uno de los documentos que nos llamó la atención, entre otros. No sé, Sí. ¿Te podrías enfocar un poquito, Paola? Vale. No, no te escucho. Hola, ahora Ya, sí. Ahí. sí. Que este sistema de calificación fue publicado en 1905, y eso nos llamó mucho la atención, lo avanzado del sistema y de la explicación de cómo funcionaba el sistema. Todos los que trabajan en archivos saben que no nos podemos detener a leer todos los documentos que, aunque querramos, no podemos hacerlo, y en este nos tuvimos que detener a leer qué decía, porque realmente nos llamó muchísimo la atención. Porque son temas que se siguen tratando, que se siguen discutiendo, la calificación, el involucramiento del niño en su propia evolución. Entonces, esto me pareció maravilloso que se hubiera presentado en 1905. Y eso fue algo Bueno, que nos llamó la atención a lo largo de todos los congresos, que las temáticas son muy vigentes. Desde el primer congreso y desde los primeros años, las temáticas son las mismas que se tratan hoy, e incluso con las mismas fundamentaciones y con los mismos conceptos que se tratan hoy en día. es una interesante reflexión, ¿no? Como aún seguimos en el debate y trabajando estas cosas que pareciera que ya han pasado muchísimos años. Y bueno, para la gente que de pronto quiera consultar y que quiera revisar esta documentación, mencionabas, Paola, que hay un link, que hay para poder visitar, para ver los fondos en línea. Sí, aquí se ve el mail, secretaría@flaxo.com.uy. Comunicándose con ese correo, les mandamos toda la información. Vale, perfecto. Pues chicas, sin duda solamente felicitarlas, son súper profesionales. Estamos muy contentos, repito, por parte de Iberarchivos con el trabajo que han desarrollado, con esta investigación, con este trabajo archivístico súper profundo, porque han enfocado
como lo dicen, desde todas las áreas, la parte humana, la parte cultural, y la parte de conservación preventiva, para que en un futuro, pues si se puede seguir trabajando este fondo, muchísimo mejor. Nosotros solamente les podemos dar la enhorabuena e invitarlas a que sigan participando y decirles que ya una vez Iberarchivos, siempre estamos ahí para colaborarles y para difundir este fondo documental. Si realizan una ponencia, un artículo, una publicación, lo que ustedes realicen referente a este fondo documental, nosotros estamos a la disposición para seguir difundiéndolo y compartiendo con toda la población. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.